nuevo. Esa es la única funcionalidad que tiene. Puede ser una selección unitaria, un solo elemento, o pueden ser varios elementos. A diferencia de la selección directa, que vemos acá, fíjense cómo cambia el puntero, miren, acá está negro, acá está blanco. Esta herramienta es para generar acciones, modificaciones o cambios. Trabaja en elementos puntuales dentro de los objetos. Por ejemplo, vamos a cliquear, cuando yo me posiciono en ciertos elementos, que ya lo vamos a ver en esta clase, me los va marcando. Si yo hago un clic, fíjense, ahí ya me selecciona. Entonces, ahí ven cómo puedo trabajar en cada elemento. Si yo quisiera, por ejemplo, estiro, y ahí deformé la figura. Eso es básicamente la diferencia entre estas dos herramientas, que la van a usar constantemente siempre. Así que bueno, eso lo quería aclarar de antemano. Así que ahora bueno, empecemos con lo que es la clase de hoy. Vamos con las nociones básicas de dibujo. Bueno, la clasificación de los dibujos que tenemos en Illustrator, vamos a tener los geométricos y los libres. No hay mucha ciencia en esto. Bueno, el dibujo geométrico. Veamos un poco de qué se trata. Obviamente la palabra un poco se los dice. Los dibujos geométricos provienen de lo que tanto se nombra hoy en día, que son los vectores. Pero veamos, ¿qué son los vectores? Los vectores vienen de la rama de la física, de la matemática. Son formas geométricas en cierto punto. Y la descubrió, más que descubrir, la desarrolló este señor que tenemos acá, Pierre Bézier, que no por casualidad la herramienta para desarrollar vectores se llama pluma de Bézier. Es francés este hombre. Y este dibujito que ven acá es una de las fórmulas que toma como base para el desarrollo de vectores. Esto se cumple tanto para diseño, para todo lo que sea diseño, como para los programas CAD. Los programas CAD son los de arquitectura. Bueno, sobre estas leyes trabajan todos esos programas. Y está un poco relacionado con lo que hablamos en la primera clase, de lo que es el lenguaje PostScript. Después, todos esos elementos, el lenguaje PostScript lo tiene que traducir y codificar. ¿Hasta ahí venimos bien? Un lujo, Pablo. Fíjate si te puedes acercar un poquito más al mic. Bueno, bárbaro. Ahí va mejor. Bueno, vamos a ver cómo se componen los trazos. Cuando hablamos de trazos, recuerden que estamos hablando de vectores. Vamos a ver, vamos a desglosar exactamente esta frase que dice que son, los vectores son trazados o segmentos, fíjense, acá tienen un trazado o segmento, recto o curvo, que van de un punto hacia otro, de acá hasta acá. Y tiene una dirección y sentido. En este caso no están marcados. Si ustedes se recuerdan en el secundario, probablemente hayan dado vectores también, desde el punto de vista matemática, bueno, se les marcaba un sentido con una flechita. En la era digital eso no se hace, pero esto tendría un sentido. Bueno, básicamente eso. A su vez, ¿cómo están compuestos esos trazados? Estos puntitos que vemos acá son los nodos o puntos de anclas. Si se fijaron antes, cuando yo hice la selección para mostrarle cómo se deformaban, ve el puntito ese que yo agarré, ese es un nodo o punto de ancla. Y después tenemos los manejadores, que son estos acá, circulares. Principalmente se utilizan para lo que sea curvaturas o trazos rectos. Acá se los muestro, todavía, si bien están rectos los trazos, cuando nosotros presionamos cierta tecla, se activan esos manejadores que nos permiten generar este tipo de curvas. Vamos a ver qué tipo de trazados tenemos. Tenemos, como vemos acá, trazados cerrados. Estos son un cuadrado, perdón, y un círculo. Empiezan en un punto inicial, recorren un segmento, en este caso son 4 segmentos, y se cierran. Vamos a verlo, esto lo vamos a hacer ahora para que ustedes lo entiendan, con la herramienta principal para la creación de vectores, que es la herramienta que ven acá, pluma, que con el teclado el atajo es la P. Miren, ahora lo vamos a hacer. Un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics,
Y ahí formamos la figura. Eso es una figura cerrada. Si se fijan, acá en los bordecitos se ven como que están más oscuritos. A diferencia de las figuras abiertas como esta. Que cuando nosotros dibujemos figuras abiertas son porque en el último trazado no están conectados. Entonces, miren esto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí lo dejamos abierto. ¿Cómo lo dejamos abierto? Presionamos la tecla escape. Ahí ya quedó abierto. Fíjense, miren, todo acá, 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 acá y acá se ve un reborde más oscuro. Vamos a hacerle un zoom, así lo pueden ver un poco. Más oscuro. Y acá no se ve nada. Entonces, ahí tenemos un trazado abierto. Si bien la figura que se muestra en el software es igual como si fuera un trazado cerrado, o sea, el relleno que tenemos acá, como figura está abierta. Entonces, lo que podemos hacer, nosotros estamos trabajando, dejamos un trazado abierto y otro día trabajamos el diseño y necesitamos cerrarlo. Entonces, con la herramienta de selección directa, seleccionamos un nodo y dos nodos, el principio y el fin. Acuérdense que tenía sentido, obviamente, si el principio y el fin era esto, el sentido del trazado va a ser así. Al tener seleccionado, miren acá arriba, miren, fíjense, esta herramienta que está acá que no está activada, obviamente no está activada porque seleccionamos un solo nodo. Cuando seleccionemos los dos nodos, ¿cómo se hace para seleccionar dos cosas al mismo tiempo? Con la tecla Shift. Por la duda es una obviedad, pero se los nombro. Shift, ahí fíjense, los puntitos se convirtieron en relleno. Miren, el resto tienen como si fuera puntitos blancos. Eso quiere decir que no están seleccionados. Y se me activó acá esta herramienta que dice conectar puntos finales seleccionados. Entonces, con eso apretamos ahí y ya fíjense cómo creó el bordecito ese naranja oscuro. Eso significa que la figura ya está cerrada. Es muy simple esto, pero se usa mucho. Así que bueno, básicamente eso. Acá, cuando ustedes no trabajan con relleno, le vamos a hacer un zoom, así lo ven. Cuando no trabajan con relleno y trabajan solo con trazo, el trazo es esto acá. Esto es relleno, esto es trazo, para que lo tengan en cuenta. Relleno, trazo. Se percibe mucho más lo que es la diferencia entre una figura cerrada y una figura abierta. Pero bueno, eso es simplemente lo que tienen que saber de acá. Continuamos. Bueno, las figuras geométricas. A ver, para dibujar figuras geométricas en Illustrator tenemos dos maneras. Una va a ser de forma analógica, es decir, manual, y otra seteada o controlada. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, antes de ir a eso, hay que nombrar que las figuras geométricas en Illustrator principalmente se encuentran acá donde está este cuadradito, que es la herramienta rectángulo. O sea, si hacemos un clic sostenido sobre la herramienta, cuando tiene ese triangulito que se ve acá abajo, se despliegan otras subherramientas, o grupo de herramientas, mejor dicho. Entonces tenemos rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella y herramienta de estrella. Esta la verdad que no se va a usar nunca. Yo calculo que no tiene mucha vida en Illustrator, pero bueno. Bueno, volvamos a lo que son las figuras geométricas, cómo las podemos dibujar. Bueno, hacemos clic ahí, vamos, y miren, si yo hago directamente clic para dibujar, sin nada con el mouse, dibujo, pero como si fuera a mano alzada, analógicamente, manualmente. Fíjense que yo me muevo para un lado y se hace más angosto. Me muevo en otro sentido, se hace más largo. O sea, no tengo manera de controlar esos parámetros. Vamos a ponerle relleno para que se vea bien. A diferencia de lo que es la forma de hacerlo controlada. ¿Cómo es eso? Bueno, se hace de la siguiente manera. Teniendo seleccionada la herramienta, hacemos un clic solo sobre el espacio de trabajo que lo vamos a hacer y fíjense, sale un cuadro de diálogo. Y acá nos va a indicar, bueno, en este caso no hay mayor detalle porque por ser un cuadrado o un rectángulo, le vamos a indicar qué tamaños queremos, de acuerdo a la unidad que nosotros necesitemos. Y fíjense que acá hay un candadito, esto lo que hace es que sea proporcional o no. Si nosotros queremos que sea un cuadrado perfecto, obviamente lo tenemos que dejar así como está. Si no, lo tenemos que destildar y poner las medidas exactas que nosotros querramos. Una vez que ya lo tenemos, ok. Y ahí me creó la figura. Es muy, muy sencillo. Lo mismo para el círculo. Miren el círculo o elipse.
Bien, ahí yo la deformo de esta manera. Y yo selecciono otra vez, pongo, y ahí se abre el panel. Podría poner todos los datos que yo quiera y me lo dibuja. Una cuestión a tener en cuenta a la hora de dibujarlo analógicamente, porque la gran pregunta es, ¿y cómo hago un cuadrado o un círculo perfecto si yo lo quiero hacer manualmente? Bueno, la manera es con el atajo de teclado Shift. Cuando nosotros apretemos cualquier figura geométrica que queramos, más Shift, la figura que se nos dibuja, fíjense, miren, yo me muevo para abajo, para arriba, para un costado, para el otro, va a ser totalmente geométrica. Esto cumple para todas las figuras. Cuadrado, círculo, polígono, estrella, para todas. Así que, bueno, acá yo se los marcaba con Shift. Vayamos a la otra figura que es interesante aprender. Lo que es polígono y estrella, miren, acá le dibujamos a mano alzada. Cuando yo lo dibujo a mano alzada, no tengo la posibilidad de cambiar la cantidad de vértices que tenemos ahí. O sí hay una manera que está un poco más escondida, que es de la siguiente manera. Vamos a hacerlo otra vez. Clic, tenemos sostenido y sin soltar, con las teclitas que van hacia arriba y hacia abajo del teclado, o sea, las flechitas, si nosotros ponemos hacia arriba, fíjense cómo va agregando vértices. Si nosotros ponemos hacia abajo, a vértices, hasta quedar al mínimo un triángulo. Esa es una de las maneras. Y si no, la otra es de controlada, hacemos clic en la figura, clic, y acá, bueno, tienen el radio de la figura y los lados. Vamos poniendo el lado que queremos y ahí nos genera la figura. Es muy sencillo. Lo mismo para la estrella. Acá la hacemos a mano alzada, con las flechitas para arriba le vamos agregando punta, o para abajo le vamos sacando punta. Y si hacemos clic sobre la mesa de trabajo, se nos abre el menú de detalles. Y acá nos da el radio, porque hay dos radios. Uno es del centro al vértice exterior y el otro es del centro a los vértices, perdón, del centro al vértice exterior y del centro al vértice interior. Entonces eso lo pueden ir controlando. Y después las puntas que nosotros queramos. Vamos a ponerle más puntas para que se vea la diferencia. Perfecto. Decía, las figuras geométricas las podemos dibujar de manera analógica, es decir, manualmente, o controlada, seteada por valores que nosotros les demos. Vamos a arrancar con el cuadrado, es para todos más o menos lo mismo. Entonces, acá donde ven ahí, está la figura geométrica. Por default viene el cuadrado rectángulo, que es la M. Si nosotros apretamos la M en el teclado, se va ahí. Recuerden, acá están los triangulitos eso, si nosotros tenemos apretado, están las subherramientas. Entonces vamos al triángulo, al rectángulo, clic, y ahora, clic sostenido y dibujamos de acuerdo a lo que nosotros querramos, a mano alzada. Fíjense que no podemos controlar los parámetros. De esta manera es muy difícil generar un cuadrado perfecto. La manera para generarlo perfecto manualmente es apretando la tecla Shift. Miren, yo le voy a apretar Shift y automáticamente se va a generar un cuadrado. Lo suelto y se deforma. Entonces con Shift generamos un cuadrado perfecto. Lo mismo se va a cumplir para el círculo y para las otras figuras. Esa es la manera manual analógica. La manera controlada es, vamos a la herramienta, hacemos un clic, soltamos obviamente sobre el lugar que queremos dibujar y se va a abrir el cuadro de diálogos donde vamos a tener, en este caso, por este tipo de figura, ancho y alto. Ven este candadito, esto lo que hace es mantener o no las proporciones, ¿de acuerdo? Que lo que nosotros querramos generar. Si es un cuadrado, obviamente tenemos que tener las proporciones iguales, tanto alto como base y altura. Si nosotros queremos generar un rectángulo, lo soltamos. Entonces ponemos ahí y generamos la figura. Perfecto. Hasta ahí ningún problema. Lo mismo va a pasar con el círculo, lo podemos dibujar, o elipse, lo podemos dibujar a mano. Si también lo podemos dibujar a mano, pero geométricamente apretando la tecla Shift. Entonces nos da un círculo perfecto. Miren, yo me muevo para arriba, para abajo, siempre si tengo apretado Shift,
va a ser un círculo perfecto. Y si lo quisiéramos hacer desde el panel de opciones de la herramienta, del círculo, perdón, o elipse, clic, y se nos abre anchura y altura. Lo mismo que el cuadrado. Si nosotros queremos que sea un círculo perfecto, mantenemos esto unido, si no, lo separamos. La próxima figura que vamos a ver son las figuras de polígono y estrella. El polígono. Dibujamos un polígono. Vamos a sacarle lados para que se entienda bien. Esto a mano alzada. ¿Ven? Eso a mano alzada. ¿Cómo puedo hacer para agregarle lado a mano alzada? Para agregarle los lados a mano alzada es clic, dibujamos y sin soltar el mouse con las teclitas hacia arriba y hacia abajo de los cursores del teclado, vamos agregando o sacando lados. Esto mismo lo podemos hacer de forma seteada, como hicimos con los anteriores. Herramienta, clic y ahí ven, tienen el radio y la cantidad de lados que nosotros querramos. Hasta ahí ningún problema. Corremos así, no molesta esto. Y la última, la herramienta estrella también. Acá tenemos muchas puntas porque quedó de antes. Ahí la dibujamos de forma manual. Y ahora la vamos a dibujar de forma seteada. Tienen radio 1, que es del centro al exterior, radio 2 del centro a la parte más interna de la estrella. Y podemos modificar la cantidad de puntas que va a tener. Recuerden que esto si lo hacemos también de forma manual, la cantidad de puntas también es como en el polígono. Con las teclitas hacia arriba y hacia abajo, le vamos dando la cantidad que nosotros queramos. Y la última herramienta que nos queda es la herramienta de rectángulo redondeado, que no es más ni menos que un cuadrado o rectángulo de borde que queramos hacer con los bordes redondeados. Dicha de otra manera es lo mismo. Entonces, lo generamos, fíjense que automáticamente lo genera. Recuerden, con el Shift genera un cuadrado perfecto, ya con los bordes redondeados. Y lo mismo que el anterior. Si hacemos un clic, ahí se nos despliegan las opciones y lo generamos de manera seteada. Esta herramienta es más particular porque a este resultado pueden llegar de otra manera, si quisieran. Si yo tomo un cuadrado común, sin bordes redondeados, o sea, en vez de hacerlo con esta figura que está acá, lo podemos hacer con la de rectángulo. Vamos a cambiar el color para que queden así. Cuando lo seleccionamos, fíjense, acá en el interior se ven unos puntitos, ahí, y cuando yo le paso arriba, me figura como si fuera una curvita. Eso lo que hace es esta curvatura que está acá, de manera analógica manual. Miren, yo la voy tirando hacia adentro o hacia afuera, y se va generando el rectángulo redondeado. Y si ven acá, ahí arriba, miren, acá, fíjense que ahí está el valor que nosotros inclusive lo podríamos poner a gusto. A medida que nosotros vamos cambiando, llega hasta un círculo, que es el centro. Esa es la otra manera de generarlo. Bueno, creo que de estas herramientas estamos todo perfecto. Coméntenme, díganme si se está viendo bien, si se escucha bien. Sí, la última parte, Pablo, si la puedes mostrar, la de redondear los lados, los Bueno, ángulos. lo vamos a hacer más grande, así se ve bien. Eso, así es. Miren, vamos a partir, fíjense, vamos a partir de la forma más difícil, o de no más difícil, pero que lleva más tiempo. Vamos a cambiarle el color, así se ve bien. Vamos a hacerlo acá. Bien, cuando yo lo selecciono, fíjense en las extremidades, en los vértices, se van a ver unos puntitos blancos, ahí, ahí, acá y acá. Cuando yo me posiciono arriba, se cambia el cursor, ahí. Entonces, ¿eso qué te indica? Que cumple una función. Si nosotros tiramos de ahí hacia adentro, el interior de la figura,
estamos haciendo lo mismo que te generaba ya la figura hecha por el software. Es la curvatura de los ángulos. Esa curvatura puede ser que nosotros la hagamos manualmente a gusto o la podemos controlar desde acá arriba. Si ven acá arriba, acá te dice las angulaturas que tenemos en milímetros, obviamente. Se refiere a esta distancia que corre así. Tac, va hasta el centro. Si yo voy corriendo, fíjense cómo va cambiando acá arriba. Lo mismo si quisieran dibujar un círculo. Pueden que el círculo lo dibujen con la herramienta de círculo o si ya están trabajando y dicen, bueno, tengo un cuadrado directamente, seleccionan ahí y ya tienen el círculo. Bien, bien simple. Sin muchas vueltas. Bueno, de esto, del tema de figuras geométricas, creo que estaría todo completo. Vamos a avanzar con lo que sigue. Bárbaro. Pablo, Florencia pregunta si se podría mostrar cómo hacer un triángulo. Un triángulo. Sí, y después Alex, cómo hacer para unir dos figuras. Eso ya un poquito más complejo, me parece, pero con lo del Bueno, triángulo podríamos avanzar ahora. bueno, bárbaro. El triángulo lo tenemos que, en este caso, lo tenemos que generar. Hay una herramienta exclusivamente para generar triángulos que la vamos a ver en unos minutos, pero con el tema de hacerla de las herramientas básicas de Illustrator, lo tendríamos que hacer con un polígono. Fíjense, miren, genera el polígono y recuerden las teclitas hacia arriba y hacia abajo, las flechitas. Vamos a poner para arriba, baja, para arriba agrega, para abajo saca. Y ahí ya tenemos el triángulo, miren. ¿Ven? Esa es una de las opciones. Obviamente, hacer un polígono va a ser un triángulo equilátero. No es que lo van a... Después, si necesitan otro tipo de triángulo, una vez que lo crean, con la herramienta de selección directa lo podrán deformar o tendrán a gusto, lo que ustedes quieran hacer. Y si no, otra manera de generar un triángulo es con la herramienta de cuadrado, rectángulo, generan el cuadrado, rectángulo, y recuerden que el puntero de selección directa hace modificaciones sobre las figuras. Entonces lo seleccionan. Eso, recuerden, esto se llaman nodos, que son las partes componentes de un vector. Seleccionan uno. Ven que yo seleccioné ese, los otros tres están en blanco porque están deseleccionados. Entonces, cuando nosotros lo seleccionemos, acá arriba, en el panel de características de la herramienta, fíjense que hay una que tiene un menos. Esta herramienta se llama pluma, que en realidad la íbamos a ver más adelante. Y nosotros, estando seleccionado, le hacemos un clic al menos, automáticamente, fíjense, desaparece el nodo. ¿Vieron? Si nosotros quisiéramos agregar un nodo, esta es la herramienta pluma o Bezier, teniendo apretado, fíjense que hay una que dice más, y hacemos un clic sobre el trazado. Y automáticamente ahí te generó el nodo. Si nosotros lo quisiéramos correr ese nodo, lo corremos manualmente. Y recuerden el tema del uso de guías inteligentes. Fíjense que a medida que yo voy trabajando, van apareciendo como unas líneas rosas, esas cuestiones. Esas son las guías inteligentes. Entonces, si yo quiero volver a tener un cuadrado perfecto, con las guías inteligentes, ahí me dice a la altura donde va a estar el borde el trazado superior, que si yo me sigo desplazando, ahí me va a indicar, dice forma de intersección. Eso me quiere decir que tanto horizontal como vertical, la línea está totalmente correcta. Entonces ahí estamos seguros que es un cuadrado perfecto. Bueno, creo que está explicada esa cuestión. Y la otra cuestión de unir nodos, vamos a verlo. Vamos a hacerlo con la figura abierta. 1, 2, 3, 5. Si yo acá, en este momento, aprieto el escape, dejamos de dibujar con la herramienta pluma Bezier y queda la figura abierta. Lo vamos a ver con trazado para que se entienda mejor. Con un trazado, vamos a ponerle un color y vamos a hacer zoom. Entonces ahí tenemos un trazado abierto. Si lo quisiéramos unir, tenemos
Una opción de seleccionarlo es, con la herramienta directa, nos posicionamos sobre cada nodo, y acuérdense que para seleccionar más de un elemento, el Shift. Teniendo apretado Shift, el otro. Entonces, fíjense, los dos que yo seleccioné están pintados más oscuritos, y los otros no. Muchas veces trabajamos con figuras que tienen muchísimos nodos y es muy difícil detectar, no es tan simple como esto, y los queremos unir. Entonces, una opción es, por ejemplo, con esta misma herramienta seleccionada, es hacer un clic sostenido y dibujamos una figura. ¿Lo ven? Entonces, todo lo que esté dentro de esa figura que nosotros dibujemos, me va a seleccionar los elementos que tengamos ahí. Entonces, fíjense, ahí me selecciona el nodo de arriba y el de abajo. Y yo hago clic otra vez, sostenido, fíjense que los puedo mover. ¿Ven? Y si no, la otra opción para selección es esta herramienta que está acá, que se llama herramienta lazo, que es muy similar a esta acá, nada más que tiene otras funcionalidades muy puntuales que no las vamos a ver ahora, pero bueno, nada más para que lo sepan. Fíjense, yo voy a dibujar, o sea, es como que yo dibujo y lo que yo dibujo en la figura va a quedar seleccionado. Miren, ¿ven? Ahí me seleccionó. Hay un solo problema con esta herramienta. ¿Qué pasa? Si nosotros tuviéramos varias, vamos a ponerle color a esto para que se entienda. Si nosotros tuviéramos varias figuras y con esa herramienta quisiéramos, nosotros sabemos, vamos a tirar para adelante acá para que se vea. Los nodos están acá y acá, sabemos. Y queremos seleccionar esos dos. Si nosotros lo haríamos con esta herramienta o con la herramienta de selección directa, acá nos seleccionaría también los elementos de los otros objetos. Miren, fíjense. ¿Ven? Me selecciona ahí, o sea, selecciona todo lo que encuentra. Entonces, en esos casos, para que solamente seleccione el elemento que nosotros querramos, tenemos que entrar en un modo que se llama aislamiento, que es, seleccionamos una vez la figura y la volvemos doble clic. Cuando hacemos doble clic, se va a abrir acá arriba, ven un espacio gris que te dice el nombre de la figura y trazado. Ahí entramos en modo aislamiento. ¿Qué hace eso? Es que trabajemos solo en esa figura aislada. Entonces, ahora sí, si nosotros hacemos la selección tanto con esta herramienta como con esta herramienta, estamos seguros que estamos trabajando sobre esa figura. ¿Ven? Quedan seleccionados esos otros. Y para terminar de explicar lo de unir, bueno, vamos a seleccionarlo, como dijimos antes. Miren acá arriba, cuando yo selecciono, se abre el panel de detalles de la curva Bézier. Ya seleccionado, al tener dos nodos seleccionados, se va a activar este elemento, que es el de unión. Y nosotros tuviéramos uno, fíjense, obviamente no lo puedo cliquear, no está activado, porque no podemos, si tenemos uno, obviamente para que haya unión tiene que haber mínimo dos elementos. Entonces cuando lo activemos, con Shift, ahí aparece. Y le damos clic y ahí se une. Básicamente es eso. Si nosotros de vuelta quisiéramos desunirlo, sería la posición inversa. Seleccionamos el nodo o el punto que queremos cortar, se puede decir. Esto se puede hacer con otras herramientas también, pero bueno, yo le explico con esta herramienta cómo se hace. Y con el menos, perdón, con el de tijerita que está acá, cortan. Fíjense, miren, vamos a volver para atrás. Fíjense que acá, en ese pedacito, se va a generar un ángulo. Miren, ahí está. Entonces, ahí ya cortamos el elemento. Y si lo queremos correr con la herramienta de selección directa, miren, ya tenemos otra vez el segmento separado. Si quisiéramos que este no esté, volvemos a seleccionar el nodo este y con el puntero Bézier de menos, se lo quitamos. Y eso es todo sobre esa pregunta. Creo haber respondido, ¿se entendió? Perfecto. Bueno, continuamos. Herramienta pluma Bézier. Un poco, bueno, ya la estuvimos viendo. El atajo de teclado para ir a la pluma Bézier es la P.
cuando yo seleccione la P en el teclado, fíjense acá, ahí se va a activar, miren, ahí se activa. Vamos a hacerlo otra vez. Seleccionamos otra herramienta, aprieto la P y ahí se activó. Como las otras herramientas tienen triangulito, quiere decir que si lo tenemos sostenido, tiene subherramientas. Bueno, la pluma Bezier básica para dibujar tanto trazados rectos como curvos y los que ya le nombré antes. La herramienta de pluma, de añadir punto de ancla o quitar punto de ancla. Y hay una herramienta más que tiene que se llama herramienta punto de ancla, que ahora a continuación se la voy a mostrar. Bueno, después tenemos una herramienta que va aparte de lo que es la herramienta Bezier, que es la que está acá al lado nomás, que es herramienta curvatura, que es básicamente una herramienta de pluma Bezier, pero que dibuja curvas. Vamos a ver la diferencia, bien. Acá, no, miren. Acá está la herramienta pluma tradicional, dibujamos rectas. No quiere decir que la pluma Bezier tradicional no dibuje rectas, pero para dibujar rectas, la pluma Bezier necesita ciertos atajos de teclado, que son, por ejemplo, o del mouse, porque nosotros tenemos apretado y movemos, ahí dibuja curvas. ¿Vieron? Si nosotros tuviéramos apretado el Shift, dibuja curvas de otra manera. Si tuviéramos apretado el Alt, fíjense, los manejadores dibuja curvas de otra manera. A diferencia de la herramienta curvatura, que automáticamente ya te dibuja la curva. Miren, clic, y yo, o sea, yo ahora no estoy, tengo las manos liberadas de teclado y mouse. Fíjense cómo yo solo muevo el mouse y ya me está dibujando curvas. Después, como sucedía en la herramienta anterior, si yo aprieto Shift o ahora Alt, va a dibujar distintas formas. Pero bueno, son dos maneras distintas de dibujar curvas. Hay veces que conviene una y hay otras que conviene otra. El tema de dibujar curvas con la herramienta curva es como que las curvas son mucho más orgánicas, mucho más cuidadas. Y con la herramienta de pluma Bezier, vos las podés controlar mucho más y las formas las podés adaptar más a las necesidades. Bueno, continuemos. Acá, bueno, les muestro unos grafiquitos. Son simplemente para que ustedes vean formas de dibujar con la pluma. Esto después yo tengo un ejercicio para darles, que ahora me va a asistir chico de la franja morada, Fausto de la franja morada, y les va a dejar un link de un pequeño juego para que ustedes puedan practicar. Porque hay algo importante que tienen que saber de esto. La herramienta pluma es muy sencilla, pero es muy difícil a la vez. Y es lo que le dije en la primera clase. La verdad que lleva práctica. Usar la pluma es práctica, práctica y práctica. Lo dejas usar una semana o dos y ya o sea, perdés la sensibilidad. Entonces es práctica. Básicamente las figuras que van a hacer son estas. O sea, recta, 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 media curva y media curva inversa. Y acá se más sintético. Acá lo usaron para recta. Directamente, ¿cómo lo hacen eso? Con un clic, clic y clic. La segunda figura, ¿cómo generan la figura? Acá tenemos un clic, acá tenemos un segundo clic. Obviamente, no manteniendo apretado, o sea, clic, soltamos, clic, y el segundo segmento de este trazado está hecho con un clic acá, sostenido, y a su vez apretan la tecla Alt. ¿Qué hace la tecla Alt? Hace que se aparezcan estos manejadores. Cuando nosotros apretamos la tecla Shift, aparecen dos manejadores. ¿Por qué dos? Dijimos que los trazados tienen dos sentidos. Entonces, por eso aparecen dos. Si nosotros quisiéramos controlar solo un sentido, tenemos que apretar la tecla Alt, como se ve acá. Esa es la diferencia entre dibujar un sentido o dos. Esto acá es muy engorroso ahora verlo, lo van a entender más cuando lo practiquen con ese ejemplito que yo les di. Inclusive en la semana yo les voy a pasar algún otro ejemplo más o algún ejercicio. Pero bueno. Pablo, ¿querés que le mande el link ahora a los chicos? Dale, pasale. Miren, acá tengo un grafiquito para que se entienda mejor. Cuando dibujan rectas con la pluma, cuando dibujan curvas con la pluma, con
con manejadores de doble sentido. O sea, este manejador va a manejar el inicio y este manejador va a manejar la llegada. Básicamente esa es la diferencia. A diferencia de cuando tenemos un manejador que solo va a manejar el inicio. Después, esta llegada lo va a manejar después por separado este manejador. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a un tema muy sencillo, que es el relleno y el trazado. Bueno, recuerden todo lo que hablamos ya de figura abierta, figura cerrada. Bueno, para relleno tenemos una tecla única, o sea, las dos, con esta misma tecla podemos hacer la misma cosa, la misma cuestión. Fíjense. ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto la X, vamos a generar una figura acá para que se vea cómo es. Generamos una figura. Vamos a cambiar el color. Cuando yo tengo seleccionada la figura y aprieto X, fíjense acá cómo va a cambiar. ¿Vieron? Obviamente no cambia la figura. ¿Qué cambia? Cambia la acción que nosotros querramos que estamos haciendo. Si nosotros ahora cambiamos acá, obviamente ahí toma la acción que nosotros aplicamos. Entonces, otra vez, si yo tengo apretado ahí, X me muestra el color de relleno. Y si no, el color de trazado. Si nosotros quisiéramos agregar un color de trazado, lo ponemos acá. Listo. Entonces, cuando dibujemos la nueva figura, ya está seteado esto y la figura ya se va a dibujar de esa manera. Entonces, esto es figura rellena y esto es figura con borde o trazado. En Illustrator se dice trazado. Inclusive está la herramienta exclusivamente de trazado, que está acá. Es esta herramienta que está acá. Donde nosotros podemos ampliar el grosor del trazado. Fíjense cómo se va creciendo en la figura. Los remates, en el círculo obviamente no lo van a ver eso, pero ahora lo vamos a hacer sobre un cuadrado para que ustedes lo vean bien. Vamos a ver. Miren, fíjense en los ángulos ahora. Miren, este es el vértice. Ven, ahí miren cómo cambió. Y acá está el posicionamiento de la anchura del trazado respecto a la línea donde se dibuja. Fíjense, esto sería básicamente eso. Fíjense que acá en el centro, ese sería como el esqueleto de la creación de la figura en este caso. Y esto a lo que hace referencia es que la totalidad de ese ancho se ubique centrado con esa línea por fuera o por dentro. Entonces, de acuerdo, ¿ven? Como yo lo voy posicionando, lo tenemos hacia afuera, hacia adentro o centrado. Y después, una opción interesante que tienen los trazados es que podemos generar líneas discontinuas. Entonces, teniendo seleccionada la figura, le damos línea discontinua. Acá porque está muy grueso no se ven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos bajando el valor. Dice 12 puntos. Si nosotros vamos subiendo, Bueno, Pablo, ¿me escuchás? Sí, 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 ahí le estamos avisando. Ah, porque habrá apretado el comando. Pablo, fíjate que te silenciaste, creo que fue cuando apretaste el comando de Illustrator, que es el mismo de Meet. ahí está, ahí Ahí volví. está, ahí está. Sí, pasa a veces que sí, ya nos ha pasado con otros cursos. Hay comandos en los programas, a veces son los mismos que en Meet, o tocas sin querer una teclita y te muteás. Te quedaste justo cuando estabas pasando a trazo las líneas. Atraso, bueno, vamos a hacerlo otra vez entonces. ¿Ver? Fueron no, menos de un minuto igual. Sí, rápido. Trazo
acá está la herramienta trazo. Recuerden, el grosor que lo pueden generar desde acá o desde acá, perdón, de acá, trazo, ¿ven? Suben o bajan. Inclusive pueden abrir esa misma herramienta que tienen acá, la abren acá. Esto tiene que ver con los remates y los vértices, si lo quieren redondeado o no. Así viene por default. Vamos a sacarle la línea discontinua que es lo que hicimos antes. Si yo le pongo vértices redondeados, ahí, vamos a hacer zoom, lo redondeo. Y esto que está acá, al alinear trazos, es cómo está alineado el ancho total de este trazo respecto a la guía central del trazo. Ahora cuando lo vean van a entender específicamente qué es. Puede estar hacia adentro de la línea central, equidistante, o hacia afuera. Miren. Ahí hacia adentro, ahí hacia afuera, y acá volvemos equidistante. Y después, la última opción que hay en esta cuestión son las puntas de flechas. Vamos a hacerlo con una línea, para que se entienda cómo es. Una línea recta. Recuerden que una línea recta es lo mismo que un trazado. Si esto yo lo hago con esta herramienta, lo hago con una pluma, es lo mismo. Si nosotros quisiéramos, le ponemos puntas de flechas o terminaciones. Y acá tenemos de comienzo y de terminación. Podemos poner una de estas así y, por ejemplo, esta así. Y podemos hacerlo más chico o más grande, eso con la escala. Por ejemplo, acá vamos a una escala de 20%. Entonces ahí te queda grande de un lado y chiquitita del otro, la punta. Bueno, básicamente eso, no hay mucho más. Acá hay un par de opciones más, pero no las van a usar y no tiene sentido que lo metan en esa cuestión. Continuemos con el relleno. Vamos a un relleno muy particular, que es el degradado, que es lo mismo que utilizamos anteriormente con el relleno completo, solo que existe una herramienta para hacer degradado, que se llama acá, degradado. Entonces, tenemos una opción que es dibujar la figura y le aplicamos el degradado. Cuando nosotros hacemos clic sobre la figura, automáticamente por default se pone ese degradado. Si nosotros quisiéramos la orientación, cambiarle a ese degradado, hacemos clic y sostenido, vamos manejando cómo quisiéramos que sea ese degradado. Cuando soltamos, fíjense que quedan todas las características que nosotros le dimos inicialmente y lo podemos seguir regulando. Con el central le damos mayor o menor degradado. Esto es una manera de hacerlo manualmente con mouse. O sea, esto acá se hace también seteado desde el panel degradado que está acá. Entonces tenemos tres tipos de degradados. El lineal, que de acuerdo a nosotros le podemos dar la angulatura que nosotros querramos. Después tenemos el central o cilíndrico y el radial. Ahí estamos. Ahí tenemos la angulatura y lo que antes ves, este puntito que yo les manejé antes, es este mismo que nosotros estamos manejando acá. Ahí. Inclusive podemos poner ángulos medio raros acá y podemos cambiar los colores. Entonces acá tenemos la paleta de colores esta. Si quisiéramos tomar un color de otro trabajo, seleccionamos el cuentagotas, que es este acá, selector de color. Una vez seleccionado, fíjense que se activó como una mirita y ponemos de dónde queremos tomar. Entonces ahí me aplicó el color que tomamos. Y acá vamos a aplicar otro color. Ahí tenemos el rojo. Entonces ahí ya tenemos el degradado. Podemos darle opacidad o transparencia. Acá está seteado. Y si no, se puede dar también desde el panel opacidad. Acá. Ahí. También esta opción la tienen en el panel flotante de transparencia. ¿Ven? Está aplicado el degradado y acá tenemos la transparencia. Las demás opciones ahora no las voy a nombrar porque son más específicas y no tiene sentido que se las nombre acá. Tiene un montón de cuestiones, pero son exclusivas del panel de transparencia. Esa por ahora, con que sepan eso, es suficiente. Bueno, la letra G del teclado es para ir directamente
a la herramienta de grado, apreté la G, se activó. Aprieto otra vez la G, se activó. Bueno, eso es todo en cuanto a relleno y trazado, no tiene muchas más cuestiones. Bueno, vayamos a esto. Modo contornear. Esto es importante cuando trabajamos en diseños que son muy complejos y necesitamos hacer controles, esas cuestiones. Bueno, veamos un poco de qué se trata. Es un modo de previsualización lineal donde se muestran síntesis de contornos. Es decir, cuando tengamos una figura, oculta detalles, rellenos y colores. Todo lo que recién nosotros aplicamos, lo oculta. ¿Cómo es eso? Bueno, para llegar a ese tipo de modo de visualización, es un modo de visualización, tenemos dos opciones. Una es con Control Y o Command Y en Mac, los que usan Mac. Si no, la segunda opción, desde el menú Ver, acá arriba, y la primera opción que nos sale es contornear. ¿Ve? Ahí le dice Control Y. Fíjense, cuando yo lo haga ahora desde acá, miren lo que va a pasar. ¿Vieron? Desaparecieron todos los colores, todo. ¿Qué nos está mostrando acá? Nos está mostrando todos los elementos que están creados con curvas o vectores. Todo lo que sea lineal significa que es una curva o vector. Fíjense, por ejemplo, en los textos, que son textos editables, no está contorneado. ¿Por qué? Porque no es una curva o vector. Si yo esto mismo, acá lo duplico, y lo convirtiera ese texto a vector, fíjense, como al convertirse en vector, ahora sí me lo muestra como modo contorneado. Eso es muy importante que lo sepan. Eso pasa tanto como para texto como para imagen. ¿Por qué? Para imagen, miren lo siguiente. Esto que tenemos acá es una imagen. Fíjense cuando yo le aplique el modo contornear, fíjense, la imagen desapareció. ¿Por qué? Porque no es un vector, entonces no tiene información para mostrarme, ni nodos, ni puntos, nada para mostrarme. Esta herramienta, aunque parezca una pavada, es muy útil cuando se trabaja con proyectos con demasiados elementos. Es muy útil a veces para buscar elementos, muchas veces quedan nodos sueltos o puntos sueltos que los tenemos que eliminar y no sabemos dónde está. Bueno, con esta herramienta lo podemos solucionar. Bueno, pasemos al siguiente temita. Esto es muy sencillo también. El panel, la modalidad organizar o la función organizar, perdón, tenemos dos formas de hacerlo. Es mediante una posición global y una posición particular. ¿Qué quiere decir eso? Global significa que el elemento que nosotros seleccionemos va a cumplir una acción por sobre el resto de todos los elementos. Y cuando se haga en forma particular, es en relación al elemento contiguo hacia adelante o hacia atrás. Esa es la diferencia. Vamos a ver estos dos casos que son de traer al frente y enviar detrás, que responden a una posición global. Entonces, miren, este es el elemento que está hacia adelante de todo, de las tres figuras que tenemos. Obviamente el comando traer adelante, acá lo tienen escrito, Shift Control 8, pero si no, la otra opción para verlo y activarlo es seleccionar el elemento, clic derecho, organizar, y acá tenemos las cuatro opciones. Entonces vamos a probar la que dice traer al frente. Obviamente no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la estrella amarilla ya está en el frente. Tendríamos que agarrar, por ejemplo, ese cuadrado celeste, organizar, traer al frente. Y ahí nos lo trajo al frente. Ahora lo devuelvo atrás. Y ahora vamos a seleccionar la estrella amarilla, organizar, enviar detrás. Y ahí nos envió detrás. Acá se ve bien lo que yo le decía que es global. ¿Por qué? Porque si fuera unitario o particular, la estrella amarilla iría en segunda posición detrás de lo que es el polígono azul. Pero como es una función global, se va atrás de todo. Entonces pasa por detrás de todos los elementos. Y lo mismo sucede cuando es enviar detrás. Clic derecho, enviar detrás. No hay mayor ciencia.
Ahora yo les mostré dos maneras, pero hay una tercera manera de hacer esto, que es desde el menú objeto que tenemos acá, organizar, y las mismas cuatro funciones que vimos antes las tenemos acá. Entonces venimos enviar atrás y pegar la situación. Vamos a probar con los otros elementos cuando son posiciones particulares. Este que tenemos al frente y lo queremos tirar uno hacia atrás, por ejemplo. Entonces, clic derecho, organizar, perdón, ese está hacia adelante, o sea que si está hacia adelante de todo, no puede ir más adelante, no tenemos otro objeto. Entonces vamos a probarlo con un objeto como este. Organizar. Hacia adelante. Ahí fue hacia adelante. A ver, acá tenemos cuatro objetos. Si nosotros, por esa casualidad, justo seleccionamos el que está en la cuarta posición, nosotros cuando le demos a hacia adelante, fíjense que no fue hacia adelante del rojo. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto más todavía por delante. Entonces, para que vaya adelante tenemos que volver a hacerlo y volver a hacerlo seguramente. Y ahí apareció. Lo mismo para atrás. Recuerden, lo podemos hacer de acá, lo podemos hacer de acá. Y después, esto mismo también hay otra opción que la vamos a ver más adelante, que es, fíjense que yo acá tengo una ventanita abierta, que es una de las más importantes para todo diseñador, que son las capas. Esto mismo que nosotros hicimos acá, lo podemos hacer desde todo esto que yo tengo acá. Yo acá tengo organizado un poco lo que es el cronograma de lo que vamos viendo, pero después lo vamos a ver, pero para que lo vayan sabiendo. Bueno, gran tema, importante. Hay dos tipos de diseñadores, hay muchos memes de esto. Tenemos los ordenados y los desorganizados, por no decir otra palabra. Mi recomendación es que sean ordenados. Yo inicialmente, como diseñador, era muy desorganizado y me costó muchos errores eso. Entonces, les recomiendo que adquieran la práctica de inicio. Les va a servir mucho y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Créanme que va a ser. Bueno, entonces, panel, capa, panel flotante, capa. Recuerden que esto que estamos viendo acá, ventana, capas, acá está también. Si no lo tuvieran acá, lo activan desde ventana, capas, y van a tener un panel flotante. Bueno, vamos a hacerle un zoom, así ven un poco mejor qué es lo que tienen que ver. Que esto acá, me fui mucho. Esto que ven acá es básicamente lo que yo tengo acá. Entonces tenemos acá, hay como unos cuadraditos, ven que hay un ojito. Todo eso es la columna de visibilidad. La columna siguiente, fíjense que acá hay como un candadito que sería esto, columna de edición. Después tenemos el indicador de contenido, que tiene el nombre de la capa y los elementos. Es todo esto que tenemos acá, que lo ven ahí. Y después tenemos la columna de identificación y selección, que está acá, que ya les voy a mostrar cómo funciona. Ya les muestro acá cómo está conformada y después vamos a verlo en práctica cómo funciona esto mismo que yo les muestro. Después tenemos estas tres, se le dice hamburguesa, porque parece una hamburguesa, viene del diseño web esto, que es esto que está acá, son paneles opcionales extras, yo lo despliego, un montón de opciones que tiene. Algunas están en lo que es este panel acá y otras no, pero es más profundo. Y esta que se ven acá, la flechita, es ocultar panel. En este caso, si es fijo como este, va a quedar ahí. Y si es un panel flotante, lo va a comprimir un poquito. No hace más que eso. Y después abajo tenemos lo que son la barra de opciones o acciones. Que ahora no se las voy a nombrar. Directamente vamos a verlo con ejemplo, así lo entienden. Vamos al otro archivo, así lo ven acá. Miren, acá tenemos lo mismo que teníamos antes. Entonces, ponele que, hagan un ejemplo, esto es un documento nuevo en blanco. Acá le va a aparecer, donde dice capas, va a decir capa o sin título, nada más, no le va a decir nada. Estas que yo creé acá abajo, las creé luego. ¿Cómo se hace para crear capas? Bueno, agarra acá, abajo, crear nueva capa. Si yo yo estoy posicionado acá, obviamente la va a crear debajo. El panel capas funciona como si nosotros estuviéramos acumulando hojas. Como analógicamente sería una hoja arriba de la otra.
Entonces, nos permite organizarnos. Es eso, básicamente. Entonces, nosotros clic, fíjense cómo se van creando. Tac, 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 todas las que se quieren. Las borramos. Nada más. Y fíjense que acá hay dos paneles más de perdón, dos capas más, pero que están como más tiradas hacia la derecha. ¿Por qué? Esas son subcapas, porque a veces es muy necesario generar grupos y subgrupos. Entonces, seleccionar la capa que nosotros queramos, si nosotros ponemos este iconito que se acá, crear nueva subcapa, ahí nos va a crear la subcapa. Y así sucesivamente. Si nosotros quisimos crear una subcapa de una subcapa, seleccionamos ahí y ven, y ahí ya lo llenamos. Vamos atrás, así seguimos explicando. Yo acá lo organicé de una manera para que ustedes más o menos lo vean. Fíjense, miren. Esto que está acá, vamos a las funcionalidades ahora. Era el activar o desactivar. Entonces, el ojito de esa manera, activado. A ver, ¿por qué se borra todo? ¿Por qué? Porque la capa principal de todas las capas acá es esta que está acá arriba. Por eso, estas todas están subordinadas a la de acá arriba. Si yo tuviera otra capa que no esté subordinada, por ejemplo, esta, yo acá no tengo nada, pero bueno, es para que ustedes entiendan. Si yo la tuviera ahí y oculto esta, si yo tuviera un diseño en esta capa que voy a hacer acá, lo seguiría viendo. Porque cuando están en el mismo nivel, son como si fueran hojas diferentes. Entonces, ahí no tendría ningún problema. Pero veámoslo ahora con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta foto está en la capa 1, subcapa 3, y a su vez, fíjense que tiene un reborde verde, miren. Verde. Las capas se van identificando con colores. Miren acá, hay un cuadradito. Cuando yo selecciono, ahí no tengo nada. Cuando lo selecciono, fíjense, me indica que el elemento que nosotros tenemos seleccionado, cuando son los cuadraditos más chiquitos, es porque son subordinados. Y el elemento que estamos seleccionando es el que tiene el cuadradito más grande, que está acá. Eso. Si yo seleccionaría, tendría otra capa, obviamente este cuadradito sería otro color. Entonces yo selecciono, fíjense acá, en rojo. Entonces acá el bordecito está en rojo. Creo que hasta ahí más o menos se va entendiendo. Bueno, sigamos con estas opciones. Lo de capa nueva ya lo vimos. Subcapa ya lo vimos. Obviamente el tachito de basura es para borrar. No hay mucha ciencia. Les muestro. Tenemos una capa, no la necesitamos. Pum, la borramos. Importante, tengan en cuenta que con suprimir no borran la capa. Lo que van a borrar, se va a borrar el elemento. Así que tenganlo en cuenta que para eliminarlo acá lo tienen que hacer de ahí. Eso es importante. Y después tenemos las otras herramientas que no son tan utilizadas acá, que son, bueno, el buscador que está acá es lo mismo que, a ver si lo muestra, bueno, acá en esta versión no lo muestra. En las versiones, ya creo que en la del 22, esta herramienta también la tienen acá arriba, entonces es un buscador. Ustedes ponen o por nombre o pueden filtrar. Por ejemplo, pueden buscar por vectores, por imágenes, por tipo de imágenes. Hay varias opciones. Yo la verdad que no lo uso nunca porque cada de esas opciones tiene su herramienta particular. Entonces, como que acá, al tener tantos elementos, uno se termina perdiendo un poco. Bueno, sigamos. Y después tenemos fíjense, miren esto. Miren, cuando yo selecciono un solo elemento, este iconito acá está desactivado. ¿A qué hace referencia eso? En realidad no es por la cantidad de elementos, es por la imagen. Si nosotros existe una funcionalidad en Illustrator que se llama máscara de recorte. ¿Qué hace la máscara, como bien dice la palabra? Encapsula imágenes o elementos que nosotros queremos mostrar parcialmente. Después tenemos esto que es importante, las capas como plantilla, que esto le va a servir mucho ahora para el trabajo que tienen que hacer.
A ver si está acá. Esto acá sería, fíjense. Acá tienen el dibujo, hagan de cuenta que ustedes importaron su dibujo en el Illustrator, tienen la imagen, todo, y trabaja como un papel de calcar. Si nosotros, cuando ponemos la capa, por ejemplo, le ponemos plantilla, le hacemos doble clic, acá se va a activar un panelcito, y donde dice plantilla, cuando nosotros le pongamos la modalidad plantilla, fíjense acá en el ojito cómo va a cambiar. Miren. Ahí se cambió y fíjense cómo le dio transparencia. Y a su vez no puedo trabajar sobre esa imagen. Eso es para que, es una modalidad, obviamente se llama plantilla, para que puedan trabajar arriba y no afecte en nada. Ahí la prenden y la ocultan. Entonces, ahí si estuvieran trabajando, crean otra capa arriba y dibujan, trazan, hacen todo lo que quieren. Y no afecta al dibujo que tienen abajo. Miren. Eso es esto mismo, así. Entonces, te sirve de esa manera. Y después, el segundo módulo, que es dibujo libre, recuerden que era geométrico y libre, tenemos la herramienta lápiz, que sirve para bocetados rápidos o aspectos de dibujo manual, que la tenemos acá, ahí. N, teclado N. Vamos a herramienta lápiz. Dibujamos. No dibujó, el trazado no lo dibujó porque está ahí como figura. Ahí está. Ahí está. Fíjense que el lápiz dibuja un trazado. Después tenemos el borrador de trazado, que es este. Entonces, si nosotros hacemos ahí, corta o borra. ¿Ven? Después tenemos la opción herramienta Shaffer, que es esta que está acá, la N, que esta lo que hace es, ustedes dibujan algo analógico y te lo transforma en una figura geométrica. Es muy, muy sintética, o sea, no esperen mucho de esta herramienta. Fíjense, yo dibujo esto y miren, ¿ves? Me tradujo eso que yo dibujé, la figura más cercana a lo que yo dibujé es un círculo, un triángulo. O sea, eso es lo que hace esa herramienta, es como que te facilita esa cuestión, pero no hace mucho más que eso. Y después tenemos la herramienta unir, que era la contrario de la de borrador de trazado. Acá está lo que les expliqué antes, más una herramienta importante que es similar al lápiz, que es la de pincel y pincel de mancha. Que están acá, la B y el Shift y la B. ¿Cuál es la diferencia? Este era el lápiz, el que está en verde. Si ven ahí, es un trazado. El lápiz dibuja un trazado. El pincel dibuja un trazado, pero mucho más orgánico. Fíjense cómo es la terminación a diferencia de este. Como muy más manual. A su vez también pueden setear las características para que copie con mayor fidelidad o no el movimiento de la mano. Eso son cuestiones más profundas, pero no tiene sentido. Y después tenemos, a diferencia de los otros dos, que crea trazados que luego se convierten en relleno. Eso lo hace inmediatamente cuando nosotros los aplicamos, que sería la herramienta que está acá. Miren, yo dibujé ahí y el trazado que yo dibujé en realidad se transformó en figura. Miren, miren como ya tiene aplicado todos los noditos. Entonces, y acá no me muestra como trazado porque no es un trazado, es una figura, un relleno. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy.